Buenas tardes, señora Du. Hoy le voy a realizar una entrevista sobre la contaminación por el uso excesivo del plástico. Con la primera pregunta, ¿qué haces con los residuos plásticos que genera en su día a día? Buenas tardes, Luis Ángel. Sobre la contaminación por el uso excesivo del plástico, yo lo que hago generalmente es reciclar todo aquello que pueda, por ejemplo, las botellas de plástico, los vales de plástico, pero aquello que no lo puedo hacer, o sea, que no lo puedo reciclar, bueno, lo echo a la basura, no lo tiro a la basura. Sé perfectamente que es nocivo el plástico, o sea, tengo conocimiento. Incluso para que este material se degrade, dependiendo del tipo de plástico, va de 100 a 400 años. Entonces, teniendo ese conocimiento, lo que hago es, dentro de mis posibilidades, reciclarlos. Pero aquello bueno, que no lo puedo hacer, lamentablemente lo tengo que tirar a la basura, ¿no? Con la segunda pregunta, cuénteme qué otros usos se les puede dar a los residuos plásticos que se generan día a día. En el caso, por ejemplo, de las botellas de plástico, muchas veces yo lo que hago es cortarlos y le doy una utilidad como para colocar mis ganchos, ¿no? Coloco ahí los ganchos de ropa, también muchas veces hasta almaceno lo que son los detergentes. Y en el caso de los baldecitos, ahí lo que hago es ya convertirlos en maceteros. Esa es la utilidad que le doy ¿no? a los, en este caso, a los objetos de plástico. ¿Qué opinión le merece el hecho de reciclar y reutilizar el plástico? Me parece una excelente idea, una alternativa de solución, el de ser reciclado todo el objeto de plástico para ser reutilizado. Pero más allá de eso, lo que tenemos que hacer es evitar el uso excesivo, el uso innecesario, sobre todo del plástico. Si yo, por ejemplo, voy a la panadería y el señor ¿no? El señor que me está vendiendo el pan me da, ¿sí? El producto, en este caso el pan, en una bolsita de plástico, yo le diré que no, porque tengo mi bolsita de tela, ¿sí? O bien si me voy a la tienda a comprar mis verduras, a la tienda o al mercado, que tengo que hacer es llevar por lo menos mi bolsa de rafia, no esperar que me estén dando una bolsa de, ¿no? En este caso de plástico. Entonces lo que nosotros tenemos que decirles es que muchas veces no, cuando alguien nos dé o nos ofrezca no sus productos en una bolsa de plástico, o tal vez si estamos en un almuerzo, qué sé yo, muchas veces lo que hacemos es utilizar pues las cucharitas, los tenedores, los platos de plástico. ¿Te das cuenta? Cuando podemos utilizar cucharas, nuestros tenedores de acero. Incluso buscamos el facilismo. Vamos a comprar un menú y estamos esperando que nos den un tupper de plástico. Cuando muy bien podemos llevar una vianda, como lo hacíamos más antes, llevamos nuestras vianditas hasta de 4 de 3 pisos, o nuestra ollita. Entonces, ¿por qué más allá de poder, o sea, en este caso, ser reutilizado el plástico, más bien lo que podría decir es tratar de evitar el uso innecesario de este material? Es- ¿Qué tipos de residuos de plástico podría reciclar y reutilizarlos? Generalmente las botellas de plástico son las que más utilizo. ¿Para qué? Para utilizarlos, por ejemplo, como envases de los materiales, ¿no? Para los niños, porque a veces ellos no tienen dónde colocar sus colores, sus reglas, sus lápices. Entonces yo lo que hago es trabajar con ese tipo de material, que son las botellas de plástico, y convertirlos en recipientes de útiles escolares. Y de la misma manera también de poder utilizar como maceteros. Pero yo no recomendaría tanto la reutilización del plástico. Claro que es bueno, es una alternativa, tampoco llego a los extremos, ¿no? Pero hay objetos que ya han pasado por varias etapas de reciclaje. ¿Qué significa eso? Que han sido reciclados, luego después los han mandado a a la fábrica y otra vez han sido, en este caso, elaborados, ¿no?
y otra vuelta pasan a la etapa de, en este caso, de reciclaje y otra vez a la etapa de fabricación y así sucesivamente. En cuanto más pasen por ese periodo de reciclaje, de fabricación, se convierte en más nociva. Es por eso que las botellas incluso de plástico que han pasado por esas etapas se les considera como nociva para la salud. Y de ahí mi observación en cuanto a la reutilización, porque ya han pasado por etapas de reciclaje. Si tuviera la oportunidad de construir juguetes con residuos plásticos, ¿qué juguetes construirías? Yo construiría juguetes didácticos, porque en los lugares donde yo trabajo, en las instituciones educativas donde yo laboro, la cantidad de estos materiales didácticos o juguetes didácticos no son proporcionales a la cantidad de niños, o sea, no alcanza. Entonces me veo obligada, ¿qué cosa? A elaborar en las horas de arte, sobre todo, y conjuntamente con los padres de familia, estos juguetes o juegos didácticos que son vitales para poder desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, yo la utilidad que le doy generalmente es en la parte laboral, ¿no? En mi trabajo. Utilizo el plástico porque es mucho más sencillo, mucho más fácil de conseguir. Con la última pregunta, ¿conoce usted las consecuencias que genera el uso excesivo del plástico al medio ambiente? ¿Cómo se siente al respecto? Sí conozco que en este caso el uso excesivo, el uso innecesario del plástico trae graves consecuencias. Primeramente, en el caso de nosotros, porque muchas veces no hablamos del ser humano, sino de los animalitos, del aire, del suelo, ¿no? Y de todo lo demás que existe en nuestro planeta. Pero está más cerca el riesgo en nosotros de lo que pensamos. Por ejemplo, todo el mundo casi tiene lo que es un recipiente para llevar agua, ¿no? A su centro laboral, a su centro de estudios. Generalmente los niños lo que tienen son los tomatodos. Cuando los tomatodos se exponen al calor, ¿qué hacen? Bota el BTP. El BTP es una sustancia nociva que le da dureza al plástico. Por lo tanto, al estar en contacto con la calor, ¿qué ocasiona? Que el niño tome agua con BTP, o sea, agua contaminada, ¿no? Con esta sustancia tóxica que le echan los fabricantes de plástico para que pueda tener dureza este material que viene a ser el tomatodo. Este es un ejemplo nada más. Incluso ya en Europa, caso de Francia, por ejemplo, han sido ya totalmente suprimidos, incluso bajo ley, el uso de los biberones de plástico. No se recomienda, ¿por qué? Porque botan este BTP. Ahora no solamente vamos a hablar de ello, sino que también de las micropartículas que genera el plástico. Claro que se va degradando, ¿no? Con la calor, qué sé yo, con los diferentes, en este caso, componentes atmosféricos que existen. Entonces se degrada el plástico y esas micropartículas se expanden por el aire y eso es lo que estamos respirando. Y no solamente por el aire, sino por los suelos, por el agua. Y si nosotros averiguamos un poco más, estamos hablando de que hay 8 islas de plástico en todo el planeta, sobre todo en los océanos. El plástico prácticamente lo que ha hecho es invadir nuestros océanos y no dejan pasar la luz solar. Al no dejar pasar la luz solar, ¿qué hace el fitoplancton? No puede, en este caso, elaborar su proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, también como tú puedes, en este caso, analizar lo que yo estoy hablando, sí crea perjuicio a todas las plantitas que están debajo del agua. Y no solamente a ellos, sino también a los animales que viven en este caso en los océanos, caso de los peces, las tortugas marinas, que ellos incluso se enredan en los materiales de plástico, caso de las redes de pesca, o muchas veces lo que hacen es comer, en el caso de los peces, el plástico. ¿Y eso dónde va? Claro, ¿no? Lo pescan y va
al plato. Uno se sirve un plato en este caso, de pescado frito. ¿Y qué estamos comiendo? Pescado contaminado. Y no solamente es eso, sino también las aves que están en caso, por ejemplo, de las orillas de los mares. Ellos confunden como animalitos, confunden el plástico con la comida, como a veces en muchas ocasiones lo hace la alpaca, que se come el papel, muchas veces se ha comido el cuaderno de mis alumnitos. Igual pasa también con estos animalitos que confunden el plástico. Como te indico, o sea, este material es totalmente nocivo y en realidad a veces yo me siento impotente, me siento, se podría decir, triste por todo lo que está ocurriendo y que no somos conscientes, no tenemos una buena educación ambiental y sería bueno que reflexionemos al respecto y tomar medidas urgentes. Muchas gracias, señora Ruth, por su participación en estas entrevistas. Gracias a ti, Luis Ángel.